¿Qué cosas que implementó Roosevelt en ese tiempo podríamos implementar en México a corto plazo, así como emergentemente? Porque tenemos que dar una respuesta inmediata ante... Esta crisis no es nueva, es una crisis que ha venido ya desde muchos años estando creciendo, y parece ser como que esta situación del COVID es como un detonante para decir, tenemos que actuar, pero ya, inmediato, ahora. ¿Qué 5 puntos, si hablamos de 5 puntos de Roosevelt que nos podrían servir de esta forma inmediata, qué podrías mencionar? Yo creo que la crisis del virus nos viene a presentar la oportunidad de reventar un globo que representa la economía mexicana y que nos decía está robusta, pero que en realidad estaba sostenida por puro aire caliente. Es decir, estamos viendo que no tenemos hospitales, que no tenemos medicinas, y esto no es necesariamente una noticia a raíz del COVID. Ya sabíamos que teníamos una deficiencia en hospitales, en medicina, pero no solamente en eso, en escuelas, en puentes, en caminos, en autopistas, en trenes, en un montón de cosas que necesita la economía para funcionar correctamente. Ahora bien, en el corto plazo, además de implementar el programa o ampliar el programa de Sembrando Vidas y tratar de insertar todos los objetivos y los logros que tuvo el Cuerpo Civil de Conservación, donde se podrían emplear rápidamente cualquier cantidad de entre 300 hasta 3 millones de personas sin capacidad, sin mano de obra calificada, permitiendo que las condiciones rurales de México cambien rápidamente. Además de eso, podríamos plantear, incentivar la sustitución de importaciones. Y ahorita vamos a ver por qué es importante la sustitución de importaciones. Básicamente, los economistas clásicos como Alexander Hamilton y Henry Carey, Federico List, entre otros, plantearon y descubrieron que la manufactura nacional es la forma más fácil de expandir la economía. Desgraciadamente, tenemos varias generaciones de universitarios, de empresarios universitarios, educados con la idea de que es mejor importar y comercializar que producir en suelo nacional. Sin embargo, producir en suelo nacional, si bien puede ser más caro que el producto importado, tenemos que recordar que cada dólar que compremos en el exterior, pues tú le estás dando el dinero al extranjero, pero ese dinero además está amortizando su seguro social, su pensión, su infraestructura, entre muchas otras cosas. Mientras que si sustituimos esa importación con aquellos bienes que se pueden producir perfectamente bien en México, llámese chocolates, pantalones, tenis, algunas otras manufacturas que pueden ser infinitas, nosotros estaríamos contribuyendo, además de dar empleo a nuestro vecino, estaríamos amortizando y financiando nuestra propia infraestructura. Es decir, un sistema de salud universal, un sistema educativo público, pero de calidad. Pensemos en algo así como los europeos, o en cierto momento el buen sistema educativo de los Estados Unidos, antes de que se privatizara. Otro punto importante que yo veo que se ha desperdiciado en los últimos 20 años ha sido, por ejemplo, utilizar la basura como combustible, quemarla, incinerarla en plantas rigurosamente bien estructuradas, de tal manera que no se genere una contaminación peor, pero que estas incineradoras producen más del 30 y tantos % de la energía en Europa, y Suecia es el ejemplo más claro, que incluso importa basura de toda Europa para generar su propia electricidad. De tal manera que, si bien estas plantas producen cuando mucho 30 megawatts, tienen otros beneficios más importantes, como la reducción de la basura, que no es reciclable. Y ahí es importante entender, en general, la proporción
de la basura va de la siguiente manera: 60% no es reciclable y solamente el 40% se puede reciclar. Entonces, este tipo de plantas que son relativamente económicas de construir, te resolverían varios problemas con un solo proyecto. Por un lado, ese 60% que no se puede reciclar se va al relleno sanitario. Ya estamos observando que los rellenos sanitarios, además de que contaminan, están saturados y se están volviendo muy caros, particularmente en las ciudades grandes como Guadalajara. Entonces, estas incineradoras quitarían la necesidad del relleno sanitario físico, como también el costo del relleno. Quemarías esa basura, te va a quedar solamente el 10% en una forma de ceniza tipo chapopote, por lo cual ese 10% lo puedes utilizar para la repavimentación de todas las calles que tú quieras. De tal manera que del 100% prácticamente se te está desapareciendo el 100% de todo el volumen de basura que tú estás enterrando en estos momentos. Además de eso, tú puedes generar electricidad suficiente como para 20,000 y 40,000 casas, habitación, o simplemente para el alumbrado público. En los ejemplos europeos, las plantas las financian los municipios, de tal manera que los municipios se quedan con el beneficio de reducir el costo del alumbrado público. Otro punto que es importante aclarar y que se puede echar a andar rápidamente es la construcción de hospitales. Hay varios estudios que hablan sobre la inversión, de 14:1. Es decir, por cada libra esterlina implementada o invertida en el sector salud, se retornó en ganancias de la economía entera hasta 14 veces. Pero, por ejemplo, tenemos otros dos puntos a largo plazo. Las grandes obras de infraestructura. Estamos hablando del Plino y el Pligón. Son el plan hidráulico del noroeste y el plan hidráulico del Golfo Norte. ¿Qué son estos? Son simplemente aprovechar la gravedad y los desagües naturales de la Sierra Madre Occidental y Oriental. Obviamente, los cerros tienen una forma triangular, por decirlo de alguna manera sencilla, y por lo tanto toda la lluvia va a escurrir por esa pendiente. En las laderas que dan hacia los mares, Pacífico y Golfo, esa agua se desperdicia sin un uso práctico para el hombre. Por lo tanto, podríamos utilizar esa agua antes de que llegue al mar para canalizarla de tal manera que la podamos llevar mediante varias tecnologías, represas, canales, esclusas, estaciones de bombeo, trasvases, etcétera, llevarlos hasta Sonora, por ejemplo, que es el caso del Plin. Podría abrir hasta 800,000 hectáreas de cultivos de riego solamente en el estado de Sonora, un estado con una tierra súper fértil, pero que no tiene agua. Podríamos detonar no solamente el desarrollo de la industria de la construcción a través de construir grandes obras de infraestructura, como es el Plino, sino que también le estaríamos dando un valor agregado porque tendría hidroeléctricas, tendría agua potable para la población, así como agua potable para riego. Y no se hable de la capacidad de producción alimentaria, que en estos momentos estamos importando casi el 90% de los alimentos que requiere la nación. Por lo tanto, este tipo de proyectos nos generaría la posibilidad de recuperar cierta soberanía y cierta autosuficiencia alimentaria. Está otro proyecto que detuvo Fox a principios de los años 2000, que se llama la presa La Parota. Es una mega obra de infraestructura que solamente en el primer año se calcula, y puedo estar equivocado en la cantidad, pero se calcula que por año nos estaría ahorrando más de 56,000 barriles diarios aproximadamente de combustible que se están quemando en plantas y que serían sustituidos por una hidroeléctrica de esa envergadura, además de generar turismo acuático, piscicultura y acumulación de agua potable, que de todas maneras se necesita a nivel nacional. Otro punto es, a largo plazo, es la negociación con los Estados Unidos para la construcción de la Nahuapa. La Nahuapa es un proyecto que data de los 60s, que se trata de traer
Las aguas que se derriten todos los años de Alaska, el mismo principio del Plinio. En las montañas que van hacia el océano Ártico, pues recanalizar esas aguas, que obviamente no van a secar el océano Ártico, pero que son aguas de la mayor calidad posible para beber, y traerlos mediante tuberías, estaciones de bombeo, presas, etcétera, desde Alaska, pasando por Canadá, llegando a Estados Unidos, y de alguna manera cooperar con México para hacer el trasvase de agua para toda la zona del desierto de Sonora. Entonces imagínate, si tenemos Plino por un lado, Pligón por otro y la Nahuapa en el centro, pues podríamos tener la capacidad de llenar las necesidades de demanda de agua potable en todo el norte del país, que está desertificado. Otros dos puntos que vale la pena incluir como proyectos de largo plazo nacionales es recuperar el proyecto de energía nuclear, de plantas nucleares, para podernos independizar del petróleo. Y la otra es pensar en comunicar a todo el país mediante trenes de alta velocidad, ya sea de levitación magnética o tipos como los TGV o el ICE alemán, que puedan viajar por rieles a 350 kilómetros por hora, o los de levitación magnética, que puedes viajar entre 400 y 500 kilómetros por hora. Ahora, hay dos proyectos a más largo plazo que se requiere una cooperación internacional y que se requiere una mentalidad mucho más abierta por parte de los mexicanos. Una es acercarse a China con su iniciativa La Nueva Ruta de la Seda, o en inglés se llama One Belt, One Road. Este proyecto lo que hace es, China, a través de su Banco de Desarrollo de Infraestructura Internacional, lo que está promoviendo es el financiamiento de grandes obras de infraestructura, de puentes, de puertos, de trenes de levitación magnética, de estaciones de manufactura, de tal manera que se aumente la producción y se aumente el comercio internacional. Esa iniciativa se están adhiriendo cada vez más y más naciones a esta iniciativa, de tal manera que está ganando una popularidad y México no se puede quedar fuera de esa, de tal manera que podamos aprovechar ese financiamiento que China ofrece en un esquema de ganar-ganar. El otro punto que vale la pena incluir a México, no porque sea una utopía de mi parte. Este proyecto se trata de cómo los Estados Unidos, China, Rusia e India están trabajando hasta cierto punto en una cooperación internacional para llegar a la Luna y explotarla industrialmente. Esto es a través de extraer un polvo solar, es un polvo del viento solar que se llama isótopo de helio 3, que permitiría traerlo a la Tierra y generar una forma de energía nuclear no radioactiva que se llama fusión en frío. Actualmente se utilizan otros elementos, deuterio, tritio y no me acuerdo qué otro, pero que la reacción química es inestable. Por lo tanto, terminas metiendo tanta energía o hasta más energía para controlar la reacción nuclear de la que tú produces. Con este helio 3 sería una reacción totalmente estable y que la cantidad de helio 3 en la Luna nos permitiría producir energía limpia, barata, libre de radiación para toda la Tierra por los próximos 1500 a 5000 años. Entonces imagínate, el levantón a la industria y a la ingeniería mexicana si tú pudieras de alguna manera insertar a México en este tipo de proyectos, de tal manera que pudiéramos tener ahora ingenieros físicos nucleares, ingenieros que pudieran construir trenes de levitación magnética con licencia de China o de Alemania o donde tú quieras, pero que tuviéramos esa mano de obra calificada en nuestro país. Pero que si no se entienden estos proyectos de largo plazo, pues vamos a quedar rezagados, como siempre, en la tecnología a nivel internacional. Entonces, como conclusión de este punto, para mí es importante visualizar aquellos mecanismos para cómo sí poder adherir a México en este tipo de proyectos sin que la gente diga, no, pues es que eso ni siquiera a nosotros ni nos sirve. Pues señores, tenemos que pensar en el futuro y cómo vamos a desarrollar ese valor agregado dentro de 20, 30, 50 años. Tenemos que planear ese desarrollo a largo plazo de México.